Hola, ¿qué tal? Yo soy Jenny Álvarez. Nuevamente estás en el programa Intencionalmente Somos Papá y Mamá y estás escuchándolo por Latin X Radio. Pues me da mucho gusto nuevamente una semana más de recibirlos, de saludarlos a todos, pero también de hablar de un tema que ya lo hemos hablado y no vamos a dejar de hablarlo porque es tan importante y tan todos necesitamos llegar a este punto donde lo logremos. Se puede, mamás, se puede, papás, pero no es fácil, no es fácil, pero lo vamos a lograr. Y vamos a hablar de la disciplina positiva. Para eso tenemos a Guiomar Osuna. Ella es psicóloga y está certificada en disciplina positiva. Vamos a platicar. Guiomar ya había venido, pero ya tenías un rato que no venías a visitarnos, Guiomar. Un ratito. Pues bienvenida, esta es tu casa, qué bueno que estás de regreso, así que cuéntanos cuéntanos un poquito de ti, lo que haces día a día respecto a esto de disciplina positiva. ¿Qué hace una psicóloga certificada en disciplina positiva? Muy bien. Hola Jenny, me da gusto estar aquí nuevamente y gracias por la invitación a compartir. Bueno, ¿qué hace una psicóloga certificada en disciplina positiva? Mira, lo que yo estoy haciendo en estos días es compartir con papás, con familias que están interesados en, en iniciar un tipo de crianza a lo mejor diferente a la que ellos recibieron. Y esto es a través de talleres de disciplina positiva o a través de asesorías personalizadas como acompañamiento en la crianza. ¿Y eso cómo se ve? Porque ahí te va donde va mi pregunta, porque muchas mamás me han comentado como de que, ay, es que eso de disciplina positiva, uno pone mucha culpa en mí o mucha presión. Yo no nací para eso. A lo mejor otras lo tienen resuelto, a lo mejor otras pueden hacerlo. Pero, ¿cómo se ve eso de la disciplina positiva? No en un mundo ideal, como idealmente yo estoy toda sana en mis emociones y lo logro, sino en un mundo práctico. Eso es algo que escucho mucho. Y otra que escucho para que no se nos olvide, no me tienes que contestar las dos al mismo tiempo, pero para que no se nos olvide, es, es que ahora ya no se les puede decir nada a los niños, los están haciendo de cristal, ya no se puede educar, ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas, ya no podemos mandar, ya no tenemos autoridad como papás, y bueno, y creo, honestamente, creo que sí hay una tendencia en en algunos grupos o lugares extremistas donde literalmente se le está quitando la autoridad al papá. Legalmente, en algunos países, por ejemplo, ya es como los papás no pueden opinar en la educación, no pueden opinar en las decisiones, no pueden, pero estamos hablando de polos o de extremos. En la vida real, en el día a día, las mamás, los papás o los cuidadores comunes y corrientes aquí pisando la tierra, como tú y como yo, ¿qué significa? ¿Cómo se ve la disciplina positiva? Me encantan esas preguntas y tocaste puntos muy importantes. Mira, primero que nada, saber y dejar así súper claro que cuando hablamos de disciplina positiva o de crianza respetuosa, de crianza consciente, no estamos hablando de no límites, que eso es algo que muchas veces se nos olvida o confundimos el respeto con límites, como si no pudieran ir de la mano, cuando por el contrario van juntitos uno con otro, el respeto y los límites. Y lo que comentas en la vida práctica, pues te contesto desde, ya no como psicóloga, como mamá, porque también soy mamá, tengo dos niños de casi 7 y de 4 años. Entonces, día a día me enfrento también a eso que vivimos muchas mamás, ¿no? Como lo estoy haciendo bien, la culpa y toda la información que yo tengo y todo.
Y es importante saber que en este tipo de disciplina o en este tipo de crianza, en este estilo de crianza, todos somos seres humanos, ¿no? Todos nos podemos equivocar. Y entonces, desde ese punto, creo que la culpa se puede ir como disolviendo o viendo que no nos sirve de nada, ¿no? Como el sentirnos culpables, sino a ver, hice algo que no me gustó, ya eché el grito, o algo, ¿qué hago con eso, no? Porque como dice, somos, eh, esta parte del no lo he logrado, lo voy a lograr, a lo mejor es una meta muy alta como papás, porque vamos aprendiendo junto con nuestros hijos, ¿no? A ser papás. Entonces, si nos vamos poniendo metas como muy idealistas, nos vamos olvidando de que somos seres humanos, ¿no? Entonces, no, es imposible todo el tiempo estar como en armonía, como en un punto medio que sería lo ideal, pero que también el mostrar nuestra parte vulnerable es, es un ejemplo para los niños, ¿no? Ver que mamá también se enoja, que mamá también se pone triste, que tiene sentimientos, que se puede equivocar. Entonces, Que necesita un tiempo a bueno, solas, ¿no? exacto. Y entonces, ¿qué hago con eso? No, bueno, pues entonces reparo, me disculpo, llego a un acuerdo. Entonces, ahí vamos también como modelando a nuestros hijos qué se puede hacer con el enojo. Ok, entonces vamos a empezar por el principio. ¿Qué sí es la disciplina positiva? ¿Cómo la definirías? Ok. Hay varios principios para poder decir que estamos llevando a cabo o que se está poniendo en práctica como la disciplina positiva. Uno de ellos es que hay una línea de respeto y dignidad donde sabemos que como seres humanos, como personas, la línea del respeto somos iguales, adultos y niños, ¿no? Merecemos el mismo respeto y la misma como dignidad. Pero Estamos hay hablando de respeto, ¿no? O sea, en la línea sí, de respeto somos iguales, no de sí, autoridad. exacto. En la parte en la línea de como adulto soy un guía, se supone que hay mayor experiencia, sé por qué estoy poniendo límites, sé por qué estoy diciendo que no a ciertas cosas, entonces ahí sí hay una diferencia, ya no estamos en la misma línea. Ese es uno de los principios. Otro de los principios es que Que es yo un creo, método. perdón que te interrumpa, Guimar, creo que esto es algo donde mucha gente lo confunde, ¿no? Como, como estamos en igualdad de respeto, ya no puedo poner límites o ya no tengo autoridad o ya no sé delimitar las reglas. Entonces, eso no es. No. Y podríamos decir, si vemos hacia afuera, no hablando de una familia, sino como un equipo de trabajo o algún equipo deportivo, por ejemplo, siempre hay un líder, ¿no? Como alguien que va a la cabeza, que va dirigiendo. Y se vuelve un líder porque tiene seguidores, porque los demás confían en sus decisiones, confían en el trato que les da, porque hay confianza, y entonces sigo a esa persona. Cuando nos vamos del lado de la autoridad como el estilo autoritario y nos olvidamos del respeto, de la dignidad, entonces tal vez el niño sí me sigue, pero ya no por respeto, sino por miedo, porque no me vayan a pegar o quién sabe qué va a hacer mi mamá. Entonces hay una diferencia muy grande entre una cosa y la otra, ¿no? El qué te motiva a seguir a ese líder. Ese es un punto. Otro punto en el que se enfoca mucho la disciplina positiva es que es un método no punitivo, es decir, que no utiliza castigos ni amenazas y podríamos decir que tampoco premios con la finalidad de modificar la conducta, ¿no? Porque se enfoca más en desarrollar habilidades a largo plazo. Sabemos que un castigo
En el momento funciona, pero a largo plazo trae consecuencias negativas para los niños, ¿no? Entonces es un método no punitivo que se enfoca en desarrollar habilidades para la vida, o sea, habilidades a largo plazo, y es un método que se enfoca también en comprender la conducta, en este caso que estamos hablando de familias, de los niños. O sea, las conductas inadecuadas o los malos comportamientos no se va simplemente como a corregir eso, sino a ver qué está pasando y qué estrategia necesita o qué habilidad necesita aprender ese niño para modificar esa conducta. Ok, nos vamos a ir a una pausa Ok, y volvemos con esto. Entonces, ¿son esas tres o faltan más elementos dentro de la disciplina positiva? faltan más, son 5, pero ahorita de regreso se la... Ok, vamos a una pausa y volvemos. Pues regresamos, estamos hablando de la disciplina positiva. Ya en el primer segmento hablamos de lo que no es la disciplina positiva. No es, igualdad, lo que sí es igualdad en el ámbito del respeto. Todos merecemos el mismo respeto. Lo que no es falta de límites, es no pongas límites al niño. Porque decías, bien acertado, los límites y el amor van de la mano. Bueno, entonces, llevamos 3 de los elementos que llevan la disciplina positiva, que es respeto y dignidad, ¿no? Todos somos merecedores del mismo respeto y dignidad. Desarrollar habilidades a largo plazo. O sea, ten en mente que la persona que quieres que tu hijo sea, las habilidades que quieres que tenga en un futuro, no en este momento. Y es un método no punitivo, no se basa en castigos, ¿verdad? ¿Puse atención, maestra? Claro. Ok, ¿qué sigue? Se enfoca mucho también en ver al error como una oportunidad de aprendizaje, que es lo que platicábamos, ¿no? Y en todos los miembros, no solamente en los niños, sino saber que como adulto también te puedes equivocar y que ese error puede ser una oportunidad también de aprendizaje. Y eso es magnífico, ¿no? Porque en el desarrollo del niño, pues van cometiendo por falta de habilidades o por falta de madurez, pues ciertos errores o equivocaciones, y en vez de castigar el error, te equivocaste, lo hiciste mal, es enfocarnos en qué podemos aprender de eso y qué habilidad descubro que necesito practicar, ¿no? ¿Qué estrategia necesito aprender para no repetir? El siguiente punto es que busca la cooperación entre los miembros de la familia más que una obediencia ciega. Sí me interesa que mi hijo pueda seguir instrucciones, pero también desarrollar ese sentido de cooperación. Y aquí hay un punto que a veces crea como controversia, porque a veces es necesario explicar una regla, por ejemplo, ¿no? Y visto desde afuera es por qué le das explicaciones si es una regla y lo tiene que seguir. Pero yo creo que está comprobado que cuando un niño comprende y le queda claro el por qué tengo que lavar la manzana antes de comérmela, o por qué me tengo que lavar las manos después de ir al baño y antes de comer, o por qué es importante que, no sé, que cumpla mis tareas, no sé, diferentes tipos de reglas, es más fácil que las lleve a cabo. Porque lo que buscamos es que ese niño pueda crear esa autodisciplina que sin la presencia de un adulto llegue el momento en el que pueda seguir esas reglas o esas instrucciones aunque nadie lo esté viendo, que muchas veces es lo que pasa, ¿no? Está la maestra en el salón o están los papás y entonces me porto bien, sigo instrucciones y todo, pero se va la maestra o no está el papá y es un relajo, ¿no? Entonces, cuando esas reglas están interiorizadas y las entiendo, entonces es más fácil llevarlas
a cabo. Claro que hay momentos que por seguridad no te vas a poner a explicar, ¿no? O sea, se va a cruzar la calle y lo detienes. No hay momento para dar una Quiere ser explicación. Superman y aventarse el segundo piso Exacto. y no te pones a razonar. Y hay Exacto. momentos en que los niños no están en una posición de razonar tampoco, ¿ah? Por ejemplo, en medio de un berrinche. Ujú. Ujú. Y ahí lo primero es que se calme y ya después vendrá el diálogo. Ok, ahora, esta me imagino es la teoría, ¿no? Sí. ¿Verdad? No es la práctica porque suena bien bonito, pero ¿cómo lo ponemos en práctica? Y se me viene a la mente esta pregunta, las edades. ¿Cuál es la edad para hacer esto? Porque, por ejemplo, no puedes con un niño de 2 años razonar de por qué estás poniendo esta regla de la misma manera que con uno de 8 años y mucho menos uno de 15. ¿no? Claro. Porque a lo mejor tienes mucho más chance con el de 8 que con el de 2 o con el de 15, ¿no? ¿Cuáles son las edades, en donde ya se puede practicar o donde se puede empezar o donde ya la dejas de practicar o ya no es necesaria? Yo pienso que se puede practicar desde un inicio, porque no hay un momento o hay una edad donde ya puede haber como un diálogo o una negociación hablando de las reglas, ¿no? Pero ¿cómo empezaríamos con un niño de 2 años o más pequeño? Con la, como con la estructura de los hábitos, de las rutinas, como ese acompañamiento de en esa edad necesitan como mucha presencia física. Necesitan las instrucciones de uno a uno y a lo mejor eh, como a la altura de los ojos, con contacto físico, e incluso acompañándolos a que lo lleven a cabo. No es como un niño más grande pensando a lo mejor de 8 o 10 años, que puedes dar una instrucción, si ya es algo como repetitivo, a lo mejor ya como a cierta distancia o no necesita tanta supervisión como un niño pequeño. Pero en las primeras edades es importante pensar o darnos cuenta que se encuentran en el desarrollo de habilidades, en la adquisición de hábitos, de rutinas y que necesitan primero un modelo, ¿no? ¿Cómo se hace? Que vean cómo me lavo las manos, cómo llevo a cabo como las diferentes rutinas y a enseñarlos a hacerlo y acompañarlos a que terminen la tarea, ¿no? En este caso. ¿Y por qué digo que se puede practicar desde el inicio? Porque nos vamos a enfocar también en la parte de respeto y de dignidad, ¿no? La manera en la que nos comunicamos con un bebé, en cómo son esos cuidados cotidianos y ese respeto a su cuerpo, ¿no? Que es diferente, por ejemplo, pensando ya en un bebé, nada más llegar y como en automático, ay, el pañal, ¿no? Ay, pum, es diferente a platicarle. Te voy a cambiar tu pañal y a lo mejor hacer contacto visual. Mira, estas son tus piernas y vas a sentir frío cuando lo estás bañando, ¿no? Por ejemplo, o sea, como involucrarlos en las tareas que estamos haciendo en el día a día y que esa comunicación sea desde el respeto porque te estoy viendo como una persona, ¿no? Desde ahí. Y fíjate, te estoy escuchando y entonces se me viene a la mente esto que a lo mejor estas personas que están con ya no se les puede decir nada y esto de la disciplina positiva ya me cansó el tema y chalala. Bueno, lo que pasa es que tal vez estas personas lo están viendo como la disciplina positiva desde la disciplina positiva en momentos de crisis. Pero la disciplina positiva es en todo momento, entonces hay mucho más enseñanza y las bases para esos momentos de crisis se van a poner en los momentos tranquilos, de no crisis, ¿no? Como decías hace ratito, seguimos a un coach de un equipo deportivo porque confiamos en sus habilidades, porque confiamos en sus decisiones, confiamos en que tiene más experiencia. Ojalá todos los hijos pudieran llegar a la confianza de mi mamá o papá o cuidadores me están haciendo o diciendo o permitiendo o no permitiendo esto
por su experiencia, por su conocimiento, por su amor hacia mí y su respeto hacia mí. Entonces, pero eso no se lo vas a explicar en un momento de crisis, eso se va construyendo en momentos regulares, en la cotidianidad, en la vida cotidiana que estamos viviendo, en cada momento que estamos viviendo con ellos, ¿no? Así es. Ujú. Porque habrá momentos donde, como decíamos, por algún motivo no se puede dar la explicación como nos gustaría por cuestiones de tiempo, lo que sea, pero si el niño está acostumbrado a que entiende que hay una relación de como pensando como en las consecuencias y todo esto, van entendiendo, van captando que mi mamá me puso esta regla, confío en que me está protegiendo, me está cuidando y que hay una razón, ¿no? Ya después se platicará. Y también saber que los momentos de crisis son pues como las pruebas de fuego, porque sí cuando estamos tranquilos, en armonía, en calma, tal vez mi hijo tiene una crisis y si yo estoy como en mi centro, va a ser mucho más fácil como, como actuar de una manera asertiva. Y Pero ayudarle a regularse, ¿no? exacto, ayudarle a regularse. Pero si yo también tuve un día estresado, donde pasaron mil cosas, donde a lo mejor no he tenido el tiempo para mí o lo que necesito hacer para mantenerme en mi centro, entonces pues es súper entendible que también voy a entrar en esa crisis, ¿no? Y que nos va a tocar a los dos regularnos. Mm. Y sabes que se me viene a la mente esto que ya otros invitados nos han dicho, ¿no? Conectar antes de corregir. Entonces, Exacto. pero no vas a tratar de conectar con tu hijo en un momento de crisis. Para conectar está todo el día, todos los días, para que a la hora del momento de crisis puedas entrar a corregir. Nadie estamos en contra de la corrección, estamos en contra de los abusos en esa corrección. Vamos a ir a una pausa y volvemos. Y quisiera que hablemos de esto, ahorita mencionaste esta palabra consecuencias. Esa es otra de las, Eso es otro de los puntos que he escuchado mucho, como de que es que con esto de la disciplina positiva los niños ya no saben vivir sus consecuencias. Vamos a hablar de eso. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Intencionalmente Somos Papá y Mamá y estamos hablando de la crianza positiva. Entonces, y no estamos hablando de la crianza positiva desde desde la trinchera de nosotros todo lo hacemos bien y no sabemos por qué ustedes no lo están haciendo bien, ¿no? Ya deberías de ser más adulto. Que yo sí digo siempre, el adulto en la ecuación somos nosotros, no podemos esperar que los niños se comporten como adultos, pero eso no quiere decir que no tengamos nuestras propias reacciones y heridas. Y como decías tú, un mal día cualquiera lo tiene y te pueden agarrar en tus 5 minutos y no vamos a estar muy enfocadas en la disciplina positiva en ese momento y se vale. Mañana será otro día, mañana regresas. A ver, Guiomar, mencionabas antes de irnos de si el niño está pensando en las consecuencias y todo esto. Pues te comentaba yo, uno de los mensajes o conversaciones que más tengo es, bueno, es que estos niños ya no saben vivir consecuencias y qué adulto va a ser si no les podemos enseñar que sus acciones tienen consecuencias. Entonces, no se trata de eso, ¿no? Hay que No, dejarlos vivir consecuencias. de hecho, es importante que experimenten, pues lo que una, Perdón, se me cortó tantito. Decías, es importante que experimenten las consecuencias. es, sí, que experimenten las consecuencias porque a veces pues va a generar frustración tal vez y es importante que si fue por algo que él hizo y que o que no puede hacer y experimenta esa frustración, pues lo acompañamos a que la experimente, ¿no? Porque muchas veces es común querer que nuestros hijos no se frustren, no sufran, por así decirlo, y entonces hacemos todo por acomodar el exterior o las dificultades, como quitar los obstáculos,
y les dejamos el camino como muy sin obstáculos o sin dificultades, pero hay dificultades acorde a su edad. No vamos a ponerles obstáculos de adultos, claro, pero que la vida misma tiene, ¿no? A lo mejor cosas que se tienen que enfrentar y que les van a generar frustración y que de eso también van a aprender, ¿no? De esa frustración. Y cuando hablamos de consecuencias, eh, muchas veces creo que lo que sucede es que confundimos la consecuencia con un castigo. Y entonces estamos acostumbrados a que un castigo hace llorar al niño o lo pone triste o vemos que le duele porque le quitamos el juguete favorito o porque no le compramos el muñeco que quería. Y entonces vemos como que sufre y pensamos equivocadamente que ya aprendió la lección o que no lo va a volver a hacer. Pero las consecuencias no tienen nada que ver con hacerlos sentir mal o con hacerlos sentir avergonzados, nada de eso. Tiene que ver con una lógica entre mis acciones y lo que sucedió, ¿no? Rayé la pared, ok, vamos a limpiar. Lastimaste a tu hermanito, bueno, una disculpa y vemos de qué manera reparas, ¿no? Que todo vaya ligado a lo que va haciendo, porque entonces es ahí donde viene el aprendizaje de a lo que yo hice, tuvo una consecuencia en el otro y en el ambiente, por así decirlo. Y es lo que va a reparar. Y hay diferentes tipos de consecuencias. Hay consecuencias. Bueno, en lo que iba, ahorita me dices los tipos de consecuencias, pero entonces, el, no se trata, la consecuencia, el punto de la consecuencia no es que sufra, que sufra el daño, ¿no? Que sufra porque hizo algo mal, sino que sea consciente del error y repare. Esa es una consecuencia positiva. O que aprenda algo, ¿no? O sea, el castigo lo que va a hacer es, ok, lo hice mal, pero a lo mejor no viene el siguiente punto de en qué paso me equivoqué o qué tengo que hacer para no repetirlo. Y la consecuencia, decíamos, hay diferentes tipos de consecuencias. Hay consecuencias naturales que suceden por sí mismas, ¿no? Por ejemplo, te saliste y está lloviendo, pues te mojaste. No te pusiste el suéter y está haciendo frío y ya estás como temblando, estás incómodo, ¿no? O te quisiste poner el montón de chamarras y todo y está haciendo calor y sales y, ay, estoy sudando. Esas son consecuencias naturales, donde el adulto no interviene de alguna manera para que sucedan. Aventaste el juguete, se rompió. Esa es una consecuencia natural, ¿no? Nadie hizo nada para que el niño se diera cuenta. Ahí nos tocaría como, como analizar, ¿no? Como a ver, ¿por qué ser? No, pues es que lo aventé y es que estaba enojado, pero al final la consecuencia ahí está, se rompió su juguete. Y es una consecuencia. Perdiste el juguete y la disciplina positiva no dice corre a comprarle otro, sino decirle, mira, se vale enojarse, lo que no se vale es tirar las cosas cuando te enojas porque sucede esto, ahora perdiste tu juguete. Y ahí está la consecuencia. Uh-huh. Y hay consecuencias que serían consecuencias lógicas, que se establecen en relación a lo que sucedió, ¿no? Rayaste algo, bueno, vamos a limpiar. Se derramó la leche, vamos a limpiar. Se rompió el libro, vamos a repararlo. O sea, o hay consecuencias que implican algo. Por ejemplo, en niños más grandes, si está la instrucción de la ropa sucia va en el bote y mamá va a lavar nada más la ropa que esté ahí. No voy a andar juntando ropa por todos lados y no echó la falda favorita al bote, pues entonces la consecuencia pues sería no lavarla, ¿no? Y al momento que la quiero usar, pues, híjole, no la eché al bote. Es como una consecuencia lógica, donde a lo mejor ya se puso esa regla que no, que mamá no va a estar recogiendo o buscando ropa por todos lados y que hay un lugar para ponerlo. Entonces esa sería una consecuencia
lógica. Pero también hay otro tipo que ya no serían consecuencias, sino un enfoque en soluciones, que es lo que más se usa en disciplina positiva, que sería pensar en la falta de habilidades, como decir, a ver, ¿qué está? O en la búsqueda de estrategias, ¿no? Enfocado en una solución. Ok, ya está la regla de que la ropa va en el bote y ya hubo consecuencias lógicas y aún así no pareciera que algo no está funcionando porque la ropa sigue estando tirada en el baño o en el piso, ¿no? Poniendo un ejemplo. Entonces vamos pensando, si nos quedamos en el punto, ay, es que es un flojo, no la quiere poner, no hace caso, se distrae, es un desordenado, pues entonces seguimos dando vueltas como en el mismo lugar, ¿no? Y repitiendo lo mismo sin una, como sin un resultado. Entonces vamos como más atrás, como a ver qué está pasando, que no se está llevando a cabo esta regla y buscando soluciones, ¿no? Como, a ver, cambiamos de lugar el bote o ponemos un recordatorio o llegamos a otro tipo de acuerdo, pero la finalidad es que se cumpla o que se llegue a cabo la regla. O a lo mejor si ya es más grandecito, podemos decirle, a ver, ¿qué te ayudaría a recordar? Exacto. ¿No? O sea, ¿qué necesitas para recordar que tienes que hacer esto? ¿Qué te ayudaría? ¿Te ayudaría una lista? Sí, Yo el otro día le dije a mi hija adolescente, ¿cómo te ayudaría una lista en la puerta de ya hiciste esto otro, ya hiciste? Y me dice, ay, ni que tuviera 5. Ok, tú dame una idea, ¿qué te ayudaría? Entonces, me decía, no, a lo mejor un letrerito chiquito donde no se ve, ¿no? Pero sí, o sea, tenemos que como ya involucrarlos si la edad lo permite, ¿no? en la Ok. adolescencia ya es como esa edad donde se puede negociar o llegar a acuerdos de una manera diferente. Bueno, eso dices tú, ¿verdad? Hay papás de adolescentes que dirán, esta es la edad en la que no se puede negociar, pero ese es tema para otra. Yo creo que sí se puede, nada más que no estamos usando, cuando no podemos es porque no estamos usando las estrategias correctas. Y sí, nadie dice que la adolescencia sea una edad fácil, pero puede ser muy divertida. Así que les quiero decir, yo que ya pasé por ahí y que todavía estoy pasando, que hay esperanza. No, no todo es malo en la adolescencia, pero ese es tema para otro programa. Ok, entonces, hablando de estas consecuencias, y por ejemplo, hace rato que decías tú, podemos modelarles o podemos ponerles el ejemplo, ¿no? Y estas consecuencias de reparar, me doy cuenta que algo estuvo mal y reparo, una manera súper práctica, pero todavía poco común es cuando nosotros nos equivocamos y salimos de nuestras casillas y en lugar de, de aplicar lo que aprendimos y lo de que fuimos a este curso y fuimos con la psicóloga y nos dijo esto, salimos y gritamos y despotricamos y todo, es saber pedir una disculpa. Esa podría ser una manera de modelarles cómo aplicamos una consecuencia lógica, ¿no? Y ese punto a veces también crea así como mucha confusión, porque es cómo le voy a pedir disculpas, o cómo voy a aceptar que me equivoqué, ¿no? Pero después hay pleitos entre hermanitos y lo primero que queremos es que se disculpen, ¿no? Y hay veces que Aunque no sea real, ¿no? Pídele disculpas a tu hermano, pídele disculpas a tu hermano, no importa si no lo sientes tan. que cuando los invitamos como a ponerse en el lugar de los otros, como, a ver, ¿cómo crees que se sintió tu hermano cuando lo empujaste o cuando le quitaste el juguete? Como que reflexionan, no, pues triste. ¿Y tú cómo te sentiste? No, pues ya me siento apenado. ¿Y qué quieres hacer para reparar? Porque no siempre es una disculpa de, ay, discúlpame, o me perdonas. Cuando haces esa pregunta de, ¿qué crees que, cómo puedes repararlo? Los niños dan ideas que a veces te pueden decir, le voy a hacer un dibujito,
O Ujú. le voy a regalar este sticker que a mí me gusta y se la voy a dar porque yo sé que a él también le gusta. O le voy a dar un abrazo. Y entonces ahí también están reparando. A lo mejor no como yo esperaba que le dijera con palabras, oye, discúlpame. O me Ah, disculpo. ya, perdón. No. Sí, pero entonces es una disculpa real, ¿no? Ujú. Porque entendió como todo lo que sucedió alrededor. Porque al menos lo pensó, ¿no? Al menos estuvo meditando un poco en el tema. Vamos a irnos a la última pausa y volvemos, para que nos des herramientas, recursos, qué hacer, como te digo, para simples mortales que queremos ser mejores padres. Ok. Regresamos, ya este es el último segmento de Intencionalmente Somos Papá y Mamá. En ya sea que lo estés escuchando en martes, la repetición el sábado o ya la repetición por video. Pero algo importante que es como que qué herramientas tenemos. ¿Sabes qué me gusta, Guiomar? Que no tenemos que resolverlo todo, convertirnos en la super mamá, super papá o super cuidador de repente, porque es un proceso, así como para el niño es un proceso de ir tomando estas herramientas para nosotros, ¿no? O sea, nace un niño y nace una mamá, no éramos mamás antes, ¿no? Y hace tiempo escuché de una psicóloga que decía que estaba hablando con su papá y le estaba explicando por qué no era bueno gritarle a los niños, ¿no? O sea, porque no, o sea, no, papá, no es la manera de gritarle a los niños y no sé qué. Y yo me acuerdo que yo crecí, me daba mucho miedo que me gritaras, papá, o sea, y como era una conversación cordial, no era una conversación de reclamo, sino era cordial, o sea, yo me acuerdo que a mí me causaba mucho estrés que tú me gritaras y todo lo que yo quería era evitar que me gritaras. Pero ahora entiendo por qué no es bueno y mira, los gritos producen estrés y el estrés libera el cortisol en mi cerebro y bueno, le estaba dando toda una explicación, ¿no? Y el papá le dijo, hija, me encanta que me estés diciendo esto y me encanta cómo has llegado a esta conciencia de los gritos y ahora entiendo por qué no te veo gritarles a tus hijos. Sí, y me recuerda mucho una conversación que yo tuve con mi papá, que es, ¿por qué no es bueno golpear a los hijos? Entonces, ahora veo que tu generación ha avanzado lo suficiente, un paso adelante, que creo que mi generación logró más, menos, unos más y unos menos, dejar de golpear, dejar de disciplinar a golpes. Pero veo como tu generación ha avanzado de esta manera de dejar de gritar y de castigar para que duela, o sea, para que duela emocionalmente. Y digo, wow, es cierto. Entonces, y seguramente nuestros hijos van a hablarnos a nosotros de algo más, o sea, cómo vamos cayendo más en esta conciencia de cómo que sí funciona y que no funciona, que funciona momentáneamente y que solo funciona temporalmente o por encimita y realmente no les está dando herramientas, Claro. ¿no? Y saber que todo esto no es ni nuevo, ni tampoco es inventado. Tiene bases muy fuertes y muy sólidas, por ejemplo, de neurociencias, ¿no? El saber qué pasa en el cerebro y en las neuronas, todo esto que mencionas, que no es solo que afecta porque me pongo triste, sino porque realmente a nivel cerebral suceden diferentes procesos cuando el niño recibe un grito o recibe un golpe y que realmente es una situación que va afectando hasta en el aprendizaje y en el desarrollo de otras habilidades, ¿no? Entonces, saber que todo esto no es algo que se le ocurrió a alguien y que suena bonito, sino que tiene bases científicas, ¿no? Del por qué se está dando como este cambio en la crianza.
y entender que todos traemos nuestra maletita también, ¿no? De cómo fuimos criados, de cómo crecimos y es estar aprendiendo. Y fíjate que estoy leyendo un libro que no es de crianza, es de hábitos, pero decía, si menciona él, no es del autor, pero él menciona esto del 1%. O sea, si yo logro hacer algo un 1% mejor que ayer, no se trata de a partir de hoy leí este libro y ahora mi crianza es positiva 100% y escuché este programa y decidí hacer mi crianza positiva. No, es algo que vamos a tener que reaprender, es algo que vamos a tener que caminar, pero si logramos un 1%, si yo logro que mi hijo se sienta un poco más respetado que lo que lo hice sentirse ayer, ya gané, ¿no? Y mañana será otra lucha, pero hoy ya gané porque mi hijo se sintió más respetado, más validado, y pude ver cómo está un 1% más cooperativo, porque eso es algo que frustra mucho, yo creo, Guiomar, que escuchamos, ok, mira, en la crianza positiva, no le vas a decir al niño, haz la tarea en este momento, métete a bañar en este momento. Le vas a decir, oye, ¿quieres bañarte antes o después de hacer la tarea? ¿O quieres ponerte la chamarra roja o la chamarra azul? Y en un mundo ideal, el niño contesta, la azul, mamá. Pero en un mundo no ideal, en un mundo real, el niño puede decir, no me quiero bañar, no me voy a poner no me voy a poner la chamarra. Entonces, no esperes que porque aplicas una herramienta el niño está 100% cooperativo, ¿no? Pero si ves un poquito más de cooperación, tú lograste un poquito más, el niño logró un poquito más y entonces hay esperanza, ¿no? Y hay dos puntos que ahorita que te escuchaba se me vinieron a la mente. Uno es el ser compasivos con nosotros mismos, o sea, el decir, lo estoy intentando, no voy a ser perfecta y me puedo equivocar. Creo que eso baja muchísimo como el peso que muchas veces puede generar el, en la noche hacer un reencuentro del día y decir cuántas veces le grité, cuántas veces le dije, cuántas veces no lo escuché o como decir, ok, me equivoqué, me puedo equivocar, se vale, y cómo lo quiero hacer mañana. Ese es un punto. Pero te escuchaba y también otro punto que sucede cuando hacemos un cambio de disciplina o cuando estamos intentando algo nuevo, es saber que va a haber cierta resistencia en los niños, ¿no? Porque si antes mi mamá me hablaba de una manera, ahora me habla de otra. O porque si antes funcionaba no sé, que yo llorara y entonces ya me compraban el chocolate, porque de repente mi mamá está más firme y ya dice que no y no me lo compró y se mantuvo. Entonces lloro más fuerte, me porto más mal o lo exijo de otra manera porque quiero volver a lo que funcionaba antes. Oye, sí, Entonces, porque entonces el niño debe pensar, ¿por qué mi mamá en lugar de comprarme el chocolate solo me dice, entiendo que quieres el chocolate? No quiero que me entienda, quiero el chocolate. Y tú dices, esto de la crianza positiva no funcionó. exacto. Entonces, saber que cuando empezamos con esos cambios hay resistencia porque como niños quiero que funcione lo que funcionaba, ¿no? En ese caso. Y entonces podemos creer que hay retrocesos, pero si somos constantes, vamos a ver que ese pico que se fue hasta arriba, entonces va bajando y entonces ya vamos encontrando como cierta armonía. Tampoco esperamos que que no existan los berrinches o que no existan las crisis o las frustraciones y que todo sea en armonía, porque ya vimos que de eso también podemos aprender, ¿no? Que esas son oportunidades para desarrollar herramientas. Oye, Guiomar, ahorita que hablas de herramientas, porque ya nos quedan nada más 3 minutos, sé que tienes un taller de herramientas. Sé que tú estás en Guadalajara, México, pero ¿tienes acceso a estas herramientas, a estos talleres de manera virtual? Sí,
Tenemos un taller en línea que ya está por iniciar la próxima semana, en jueves. Son 3 sesiones. Esta semana, porque este programa sale martes. Ah, ok, sí, este jueves ya, entonces, y son 3 jueves. No hay recetas, ojalá las hubiera, y es lo que muchas veces esperamos como papás, ¿no? Que nos entreguen un manual con paso 1, paso 2, paso 3, pero sí hay estrategias o hay herramientas y hay mucha información que nos ayuda a comprender los comportamientos de nuestros hijos. Y a partir de de esas estrategias o como principios, se desarrollan algunas herramientas, pero también nos vamos dando cuenta como papás que cuando las empezamos a aplicar, la creatividad aflora. Entonces, no es necesario ir a ver el manual, porque no hay manual, sino que es con esa información cómo la aplico, ¿no? Cómo la utilizo en la vida práctica. Entonces, está padre porque hacemos muchos ejercicios y muchas dinámicas donde de alguna manera estás practicando cómo hacerlo ya en la vida real. A ver, y cuéntanos, empieza entonces este jueves, ¿es semanal? ¿Es cada cuándo? Sí, Son son 3 3 sesiones, jueves, ¿no? 3 son jueves. 3 sesiones en jueves. En esta ocasión es por la mañana, Ujú. de 10 a 11:30, Hora de México. hora de México. Hora de México. Entonces, si estás en California, porque tenemos muchos en California, es ¿de qué dijiste? ¿10 a 11:30? Sí. En California sería de 8 a 9:30. Bueno, depende porque ya va a cambiar el horario en estos días. Solo sé que es de 10. Lo que tienes que saber es que es de 10 a 11:30, hora de México, del centro de México. Y si alguien está interesado, ¿cómo pueden? ¿Es solo mamás, papás, cuidadores? Sí, está abierto como a familias que están a cargo de niños de 3 a 7 años. Es específicamente 3 a 7 En años. esta ocasión sí, Ok. de ¿Y 3 a cómo te 7 años. contactan si alguien se quisiera inscribir? Les dejo mi teléfono, me pueden mandar mensajito por WhatsApp, que es 33 11 54 10 19, o puede ser 33 11 54 10 19. 19, o en la página de Facebook de Nichanti Perinatal. ¿Cómo lo escribes? Nichanti es Nishanti, Nichanti Perinatal. Y si están fuera de México, para marcar ese número hay que agregar el 52 antes del 33, ¿no? Y si alguien se perdió de, ay, ¿cuál fue la página? No la encontré, mándenme mensajito, ya sea en Facebook o en Instagram, en Intencionalmente Somos Papá y Mamá o en Soy Mamá Intencional, y yo les doy el enlace. También si alguien escucha o ve esta grabación ya meses después y todo esto, no se preocupen, igual te pueden contactar, ¿verdad? Y ver porque constantemente estás Talleres, sí, claro que sí. teniendo talleres. También atiendes a familias personalmente, o sea, me refiero a individualmente, no necesariamente personal. Sí, no necesariamente en el taller. O sea, muchas veces después del taller damos como asesorías o seguimiento a dudas que se van generando, o puede ser que sin tomar el taller, una familia o algún mamá, papá, busque como asesoría o acompañamiento de crianza, y también está esa opción. Perfecto. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, nos pasamos poquito, de hecho, pero esto fue Intencionalmente Somos Papá y Mamá, por Latinx Radio, y hablamos de la crianza positiva o disciplina positiva. Muchas gracias, Guiomar, y espero Gracias, que vuelvas pronto. con mucho gusto.